Desde ataques que paralizaron hospitales hasta virus que destruyeron centrales nucleares, el mundo digital se ha convertido en un campo de batalla invisible. Hoy, Boteco te mostrará los 10 ataques cibernéticos más devastadores de la historia, los países afectados y el impacto real que dejaron en millones de vidas. 12 de mayo de 2017. WannaCry infectó más de 300.000 computadoras en 150 países, afectando especialmente Reino Unido, España, Rusia, China, Estados Unidos. Hospitales dejaron de operar. Fábricas se detuvieron y gobiernos quedaron incomunicados. Los daños superaron los $4.000 millones, convirtiéndose en uno de los ataques más rápidos y devastadores jamás registrados. Un mes después de WannaCry, surgió NotPetya, un malware diseñado para destruir, no para robar. Afectó principalmente Ucrania, objetivo principal, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Australia. Empresas como Maersk, FedEx y Merck perdieron sistemas enteros en minutos. El impacto económico global superó los $10.000 millones. Descubierto en 2010, Stuxnet fue un virus altamente sofisticado dirigido a las plantas nucleares de Irán, destruyendo centrifugadoras y retrasando su programa nuclear. Creado por agencias estatales, demostró que los ciberataques podían causar daños físicos reales. En 2021, un ransomware paralizó el mayor oleoducto de Estados Unidos, afectando ciudades como Atlanta, Washington DC, Nueva York. El 45% del combustible de la costa este quedó bloqueado, y el gobierno tuvo que declarar emergencia nacional. En 2020, una infiltración silenciosa a través del software SolarWinds comprometió organizaciones en Estados Unidos, agencias federales, Canadá, Reino Unido, Australia, Europa. Se trató del mayor espionaje digital de la historia, con información sensible expuesta durante meses. Entre 2013 y 2014, Yahoo sufrió el mayor robo de datos personales, 3.000 millones de cuentas afectadas, principalmente en Estados Unidos, Brasil, India, México, Europa. Contraseñas, emails y datos privados quedaron expuestos, afectando a millones de usuarios. En 2017, 148 millones de personas vieron comprometida su información financiera en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Un fallo en la seguridad de Equifax permitió que hackers robaran números de seguro social, tarjetas y datos bancarios. En 2014, un ataque dirigido a Sony Pictures afectó principalmente a Estados Unidos. Se filtraron correos internos, películas inéditas y datos privados de empleados. Se cree que fue una represalia por la película La Entrevista. En 2013, la cadena de tiendas Target sufrió un ataque que afectó a 110 millones de clientes en Estados Unidos y Canadá. Datos de tarjetas de crédito, emails y teléfonos fueron robados, causando pérdidas millonarias y pérdida de confianza. En 2016, hackers comprometieron la red SWIFT del Banco de Bangladesh. Robaron $81 millones que casi se pierden entre bancos en Estados Unidos, Filipinas y Sri Lanka. Un fallo humano y la sofisticación de los atacantes pusieron en evidencia la vulnerabilidad global del sistema financiero. Estos 10 ataques demostraron que la guerra del futuro no se pelea con armas físicas, sino con código, inteligencia artificial y estrategias digitales. Desde hospitales hasta bancos, gobiernos y multinacionales, nadie está completamente seguro. Si quieres aprender más sobre tecnología, seguridad y el futuro digital, este es tu canal. Bienvenido a Boteco, conocimiento tecnológico para un mundo moderno.